Los derechos de la Constitución del Ecuador. En primer lugar, ¿qué es una constitución? Una constitución es una serie de normas y reglamentos que se debe de cumplir y dar cumplimiento por parte de las autoridades competentes. Remontando en la historia, la primera Carta Magna de la Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el año 1830 en Riobamba, tras la separación de Ecuador con la Gran Colombia. Título 2. Los derechos. Artículo 10. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Este artículo nos dice que todas las personas, sin excepción alguna, deben de gozar de sus derechos que son establecidos por la Constitución. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios, que son 9. En el 1, nosotros los ciudadanos debemos exigir nuestros derechos y las autoridades competentes deben de garantizar los mismos. En el 2, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Es decir, que todas las personas no deben de ser discriminadas, ya sea por su raza, religión, orientación sexual, entre otros. 3. Los derechos y garantías establecidas por la Constitución deben de ser de inmediata aplicación. Además, los ciudadanos no podemos exigir condiciones o requisitos que no estén en los artículos de la Constitución de la República. En el 4, es todo lo contrario. Es decir, que ninguna norma jurídica puede restringir a los ciudadanos sus derechos por parte de la Constitución y garantías constitucionales. En el 5, podemos decir que los servidores públicos deben de aplicar las normas e interpretación que más nos favorezca a nosotros. En el 6, todos los principios y los derechos son irremovibles, es decir, que ninguna persona o autoridad que se crea superior debe remover los diferentes principios o las diferentes normas que tenemos nosotros como ciudadanos. En el 7, la Constitución no excluye a las diferentes normas y artículos que hacen que prevalezca la dignidad de las personas, nacionalidades, pueblos, etc. y sus derivados. En el 8, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva y que el Estado garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento. Es decir, que esto nos indica que todos los derechos deben ser reconocidos y aplicados por todos los ciudadanos en general. Ninguna persona debe abstenerse al conocimiento de las mismas. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución. Cualquier error injustificado o cualquier error judicial, el Estado debe hacerse responsable del mismo. Gracias. Como conclusión podemos decir que nosotros los ciudadanos debemos de conocer y hacer valer nuestros derechos. De nada sirve que sean impresos en una hoja si nosotros los ciudadanos no los conocemos y no hacemos uso de su beneficio. Aparte, el Estado y las autoridades en general deben de saber que nosotros debemos de gozar de ellos y que ellos no tienen el derecho de ocultarnos cierta información para su uso. En fin, podemos decir que la Constitución nos ayuda a conseguir un buen vivir, es decir, que todas las personas estemos en armonía, que utilicemos nuestros derechos y obligaciones y que las cumplamos. Gracias.